Hola, bienvenidos a la actividad 2. En esta ocasión hablaremos sobre la exploración y limpieza de datos para proyectos de analítica de datos. Para poder cumplir con los objetivos de esta materia, es importante primero conocer cuál es el proceso para poder entrenar esos sistemas de inteligencia de negocios de los que vamos a estar hablando el resto del curso. Se trata de un proceso iterativo, es decir, un proceso que es cíclico, un proceso que da varias vueltas, con el objetivo de desarrollar y sobre todo de refinar nuestro modelo. Este ciclo de vida del aprendizaje automático tiene varias etapas. Les platicaremos de todas las etapas, pero durante esta actividad solamente nos centraremos en las primeras dos. Identificar los datos, es decir, tenemos que saber cuáles son nuestras fuentes más relevantes de datos, de dónde vamos a obtener esa información. Una vez que tenemos la información, que la recogimos de alguna manera, se recolectó con éxito, vamos a preparar los datos. Es decir, hay que asegurarnos que los datos estén limpios, sean seguros y estén regidos. Un poquito más adelante vamos a hablar sobre esto de que estén regidos y tiene que ver con la parte de la gobernanza de los datos. Ya que tenemos los datos limpios y preparados, ahora sí debemos seleccionar cuál es el algoritmo más adecuado. Después lo entrenaremos para posteriormente evaluar que se pudo entrenar correctamente. Estas tres etapas las estaremos viendo en nuestra actividad 3 de la materia. Posteriormente vienen las etapas que tienen que ver con la implementación. Ya limpiamos los datos, ya entrenamos nuestro modelo. Ahora bien, vamos a implementarlo en nuestra empresa, en nuestra institución, ya sea en la nube o en medios locales. Una vez que ya esté implementado, ahora sí, hacer las predicciones, que es lo que nos interesa, y evaluar dichas predicciones. En nuestra última actividad de esta materia utilizaremos ya sistemas que fueron entrenados y que nos sirven para poder hacer esta analítica e inteligencia de negocios muy robusta y que nos van a servir para nuestras actividades. Bien, hablemos de los datos. Los algoritmos de aprendizaje automático o la inteligencia artificial moderna a menudo reciben la mayor parte de la atención cuando las personas hablan sobre él. Que si ya apliqué un algoritmo de un tipo, que si ya apliqué otro algoritmo de otro tipo, que si tengo una red neuronal, que si es aprendizaje profundo, etc. Pero realmente el éxito de estos algoritmos depende de tener buenos datos. Comprender estos datos es fundamental en el éxito del aprendizaje automático, ya que si entrenamos un modelo basado en datos defectuosos, las predicciones son inexactas y lo que es peor, pueden tener sesgos. Y tener sesgos en un algoritmo que toma decisiones automáticamente, que en muchas ocasiones van a depender procesos críticos de él, no es bueno. Y hasta puede ser peligroso. Además, debe pensar en qué datos deben incluirse en su aplicación de aprendizaje automático. Para identificar cuáles son los datos relevantes, pues podemos tomar en cuenta esto. Las decisiones empresariales requieren fundamentarse en los datos que están en constante cambio y provienen de diversas fuentes, es decir, no vienen de una sola fuente. Que esto puede incluir sistemas tradicionales de registros como datos de clientes, productos, transacciones y datos financieros, pero también pueden venir de datos externos como redes sociales, noticias, datos climáticos, imágenes o datos geoespaciales, entre otros. Además, existen diversas estructuras de datos
que son fundamentales para analizar la información, tanto datos estructurados como datos no estructurados. Los datos estructurados generalmente son aquellos que se almacenan en bases de datos relacionales tradicionales. Se refiere a datos que tienen una longitud y un formato definidos. Todos sabemos las bases de datos, renglones, columnas. La mayoría de las organizaciones poseen una gran cantidad de datos estructurados en sus centros de datos locales y probablemente sea el caso de las empresas donde ustedes laboran. Algunos tipos de datos estructurados: datos de sensores, datos de bitácoras web, datos de puntos de venta, datos financieros, datos de flujos de clic. ¿Qué es cada uno de estos? Pues su nombre nos dice mucho, pero por ejemplo, datos de sensores son aquellos que provienen precisamente de los diferentes sensores que están midiendo el ambiente. Por ejemplo, etiquetas de identificación por radiofrecuencia, dispositivos médicos y datos del sistema de posicionamiento global, sensores meteorológicos. En el caso de los bitácoras web, pues toda aquella información que generan los servidores, las aplicaciones, las redes, que capturan datos sobre la actividad de nuestros usuarios. Los datos de punto de venta, pues aquellos que generan, por ejemplo, al escanear el código de barras de un producto y esta queda almacenada en la base de datos de la empresa. Los datos financieros, pues muchos sistemas financieros operan según reglas predefinidas que automatizan sus procesos y también cada vez que se hace clic en un enlace o en un sitio web, se genera información para entender el comportamiento y patrones de compra de los clientes. Eso lo utilizan mucho los comercios en línea, que en la actualidad son bastantes. Y los datos en estructura, aunque los datos estructurados tienen cierta estructura implícita, no siguen un formato específico. Los datos no estructurados son ampliamente utilizados por las empresas. La nube, la movilidad y las redes sociales han contribuido a un enorme aumento de los datos no estructurados. Algunos ejemplos de este tipo de datos, pues textos internos de la empresa, documentos, registros, resultados de encuestas, hasta correos electrónicos. La información empresarial representa una gran parte de los datos de texto en el mundo actual. También están aquellos datos generados en redes sociales, por ejemplo, plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, ahora X, LinkedIn e Instagram. Y también aquellos datos que vienen de dispositivos móviles, mensajes de texto, notas, entradas de calendario, imágenes, videos y datos en aplicaciones de terceros. También aquellas imágenes satelitales con datos climáticos, todo tipo de fotos y videos, por ejemplo, cámaras de seguridad que vigilan las casas o que vigilan el tráfico, y aquellos datos de radar o de sonar que traen los vehículos, aquellos satélites meteorológicos, aquellos sensores oceanográficos. Y viene un punto medular que es importante que lo conozcan y muchas veces no le tomamos la suficiente importancia. Tenemos los datos, pero hay que tomar en cuenta su gobernanza, ¿sí? ¿Qué es esto? Gobernar y comprender los datos son requisitos previos para utilizar eficazmente el aprendizaje automático para resolver problemas empresariales reales. Ahí abajo viene una definición: conjunto de procesos, políticas, estándares y controles que se establecen para administrar y garantizar la calidad, seguridad, disponibilidad, integridad y uso adecuado de los datos. La gobernanza varía cuando se entrena con datos y cuando se usan en un entorno de producción, porque pueden ser cosas diferentes. Tú puedes entrenar en un lugar, por ejemplo en las oficinas en Ciudad de México, y tus clientes o donde despliegas tus datos pueden estar en otro país. Entonces la gobernanza va a variar. Es diferente entrenar en un lugar y desplegar en otro lugar. En entornos tradicionales de almacén de datos o gestión de bases de datos relacionales,
es probable que la empresa tenga reglas bien definidas sobre el manejo y la protección de datos. Por lo tanto, es crítico aplicar medidas de seguridad para proteger esta información, sobre todo aquella donde se identifica personalmente a los clientes. Eso es crítico en la actualidad. Se debe asegurar que personas no autorizadas no accedan a datos privados o restringidos. Se controla quién puede ver y modificar estos datos. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes en la gobernanza de datos? Pues asegurar que la privacidad no se comprometa. Entender qué tipo de datos serán utilizados por la aplicación de aprendizaje automático. Por ejemplo, ¿procesará la aplicación datos de clientes o empleados protegidos por regulaciones industriales o gubernamentales? Si los resultados de un algoritmo de aprendizaje automático produce datos adicionales, es posible que se deba asegurar la seguridad y privacidad de estos datos. La ubicación, ya les mencionaba hace un momento, y el almacenamiento de los datos es muy importante. Se debe comprender dónde estarán físicamente los datos y dónde tendrá lugar el aprendizaje automático. Algunos países requieren que los datos de sus ciudadanos se mantengan dentro del país. Hace unos meses escuchábamos mucho la noticia de que algunos gobiernos del mundo le estaban prohibiendo a sus funcionarios utilizar o tener instalada la aplicación de TikTok en los celulares que utilizaban para el trabajo. Esto se debe a la política que tiene China. Ustedes saben que TikTok es una empresa de China. Entonces hay una política en China que las empresas chinas, en cualquier momento que el gobierno les diga, deben de permitirle acceder a los datos de todos sus clientes. Y pues eso sonó alertas en todos lados. Si es una empresa china, entonces los datos de mis funcionarios pueden estar expuestos. Lo que dijo TikTok en su momento es que para los clientes en Estados Unidos, todos sus datos están en centros de datos en territorio estadounidense y no tienen ninguna comunicación con sus servidores en China. Es un debate que ahí sigue, pero este es un ejemplo muy claro de lo que les trato de explicar con la gobernanza de datos relacionada a la ubicación y el almacenamiento. Pueden existir otras reglas que pueden prohibir que ciertos datos se trasladen a una nube pública, no pasar la información a la nube. Un ejemplo muy claro son nuestros dispositivos móviles. Apple tiene una política, le voy a llamar, pero muchas de las cosas que realiza nuestro teléfono, al menos en el sentido del sistema operativo, lo realiza de forma local y solamente manda estadísticas a su nube, no mandan información identificable de los usuarios. Estos requisitos de localización de datos son importantes al mover datos a diferentes lugares para tareas de aprendizaje automático. Hay que considerarlos siempre que traten datos, lo primero que deben de cuidar es la gobernanza. Aquellos datos sensibles son muy importantes. Y datos sensibles, por ejemplo, son datos de salud. Comprender quiénes tienen permitido ver los datos ingresados en una aplicación de aprendizaje automático. No cualquiera debe tener todos los niveles de acceso. Esto es crucial para cumplir con regulaciones y políticas de privacidad. Definir roles y permisos para acceder a los datos, evitando el acceso no autorizado. Hace unos días se reveló que se filtraron los datos de una empresa que hacía pruebas de ADN. En esa información venía claro, por supuesto, el guía clásico de dónde vengo, cuál es mi herencia, pero ahí venían datos de salud. Imagínense que eso en manos de las aseguradoras. Con esa información, las aseguradoras pueden negarte servicios de seguros con esa información de tu ADN. Así de importante es la privacidad de los datos sensibles. Y por lo tanto, ya para finalizar, la gobernanza efectiva asegura la calidad y la integridad de los datos y también mitiga riesgos legales y éticos.